salud. Pero bueno, Dios es el que nos fortalece y el que nos sana. Y aunque parece que en la casa no podía hablar, pero aquí escucho mi voz con este altavoz. Amén. Así que Dios es bueno y misericordioso. Qué bueno de que estamos en casa, y qué bueno que han apartado este tiempo de poder venir a adorar a Dios y escuchar su palabra. Estamos en el mes de la palabra y yo creo que estos días son bastante importantes para cada uno de nosotros, porque hay algo que se está sembrando en nuestros corazones y es un avivamiento de la palabra. Amén. Y he podido escuchar las prédicas que estuvieron estos días, y la verdad que, como dijo Pablo, no es que ustedes no sepan, pero yo le voy a recordar. Cuando le escribió carta a Timoteo, le dijo: te recuerdo que hagas estas cosas. Y qué bueno cuando Dios nos recuerda de vez en cuando, porque tal vez las cosas del mundo ha intentado apagar, ha intentado cegar lo más importante que nosotros tenemos. Y no solamente eso, sino que está a nuestro alcance, que es la palabra de Dios. Tal vez no hay tanto conocimiento nosotros de que hay muchas personas que no están al alcance de tener una Biblia. Y sabe que daría la vida por poder leer una vez en su vida en la Biblia. Tan fuerte. Hay partes en el mundo que son tan fuertes y tan delicadas que no tienen esas bendiciones que nosotros tenemos, de tener su palabra cada día, cada mañana con nosotros. Qué bueno. Yo creo que estamos más que bendecidos por eso. El pastor hablaba del impacto que tiene la palabra. Y qué bueno de que, aunque pasaron muchos miles de años, todavía la palabra tiene un impacto hoy en día. Es más, el pastor traía como reflexión lo que es el oso de madroño de Plaza del Sol y la Biblia, de que todavía impacta a la gente, de que hay una palabra que no deja de ser. No deja de ser importante, no deja de ser poderosa, no deja de alcanzar el propósito por cual fue mandada. Y eso es algo glorioso que Dios ha hecho, de que su palabra sigue y permanece hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Hemos aprendido con nuestro apóstol muchas cosas de la palabra, con nuestro hermano Yeshua, que nos estaba hablando de muchos libros, de los profetas, de todos, de los paulinos. Qué bonito que hemos aprendido. Hoy toca hablar de los atributos de Dios, y quiero hablar, no me va a dar tiempo de hablar de todos los atributos de Dios porque tiene muchos, pero voy a hablar de unos cuantos específicos, algo que Dios tiene y quiere compartirlo con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer su palabra primeramente en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Cuando lo tienen, hacemos la reverencia a la palabra y la leemos. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Se puede sentar. Y uno de los primeros atributos, o antes de entrar en los atributos, quiero decirle algo. Los atributos de Dios no se dan a conocer para probar la existencia de Dios, sino para saber y comprender de quién está con nosotros. Vámonos a conocer algunos atributos de Dios. Un atributo es una propiedad. Un atributo es una propiedad íntima, una propiedad interna, una propiedad de esencia que identifica al sujeto, en este caso a nuestro Dios. Uno de los más nombrados es el atributo de Dios, que Él es omnipotente. Amén. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Dios es omnipotente. Hemos leído Apocalipsis capítulo 19 versículo 6, donde la palabra nos declara de que Él es todopoderoso. Eso quiere decir de que Él es todopoderoso, no hay una fuerza mayor. O también todo lo puede. Cuando miramos este atributo de Dios, la omnipotencia, entendemos que para Dios todo es posible, o para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Dios demostró o manifestó este atributo en muchos momentos, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, empezando, por ejemplo, en la creación. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta en el capítulo 2, terminando el versículo 3, podemos ver cómo explica el libro la creación que hizo Dios. Y podemos ver el poder que tiene nuestro Padre Celestial, porque la palabra declara de que Él dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. La palabra declara de que Él dijo: sepárese la luz de la tiniebla, y se separó la luz de la tiniebla. La palabra declara de que Él dijo: crezca hierba, crezca árboles, crezca toda planta que da semilla, crezca toda ave, crezca todo animal, tanto salvaje como doméstico. Él creó todas las cosas. Y también nos creó a nosotros. Dice que nos formó con sus propias manos. En nosotros podemos ver el poder máximo que Dios ha hecho, porque no solamente lo declaró con su voz, sino que también puso sus propias manos. Por eso hay algo en nosotros que nadie más lo tiene. Ni los animales, ni los árboles, ni las aves, nadie más sino nosotros, porque solamente sobre nosotros puso Dios su mano. ¿Sabe lo que es? Nadie más tiene huella alquilar que nada más que nosotros. Somos los únicos, porque solamente sobre nosotros puso Dios su mano. Por eso tú tienes la huella alquilar. Nadie más lo tiene. Ningún animal, ninguna ave. Fuiste creado directamente por Dios. Si la ciencia tuviera verdad que salimos del mono, el mono tuviera la misma huella de alquilar que nosotros, y no la tiene. Él tiene una piel lisa. Dios es todopoderoso. Y Él hizo todas estas cosas en la creación. Y tenemos la palabra para nosotros conocer todo lo que Dios hizo. Podemos ver este atributo sobre la humanidad. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Podemos verlo sobre la humanidad, tanto para destruir la humanidad como también para salvarla. Podemos ver, por ejemplo, la omnipotencia de Dios en el acto de destruir con la ira de Dios. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, cuando el mundo estaba tan corrompido,
Cuando el mundo estaba tan metido en pecado, que yo le estaba diciendo al Señor, digo, Señor, yo creo que la generación de ahora está yendo por el mismo camino que iban aquella generación de Noé. Ten misericordia de nosotros. Que no seamos solamente 7 que subamos a ese barco, sino que seamos muchos, sin número. Y aquí podemos ver de cómo Dios destruye a toda una humanidad con su poder. Wow, que pueda venir unas aguas tan grandes que pueda llenar toda la tierra y no quedar ni siquiera una vida, sino la que preservó Dios. Solamente la que preservó Dios, esa quedaron. Si no, ni siquiera eso hubieran quedado, todo hubiera muerto. Y ahí podemos ver el poder que tiene nuestro Padre. También podemos ver el poder que tiene Dios para salvar la humanidad. Podemos ver el poder que tiene el Padre cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Las grandes señales y prodigios que hizo Dios en aquel tiempo para poder sacar su pueblo. Podemos ver la omnipotencia de Dios, cómo trabaja y cómo obra a favor de la humanidad. Hay algo también, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. No lo vamos a leer. Está una de las historias sobre Josafat, el rey Josafat. Y ahí podemos ver cómo el atributo de la omnipotencia, de la omnipotencia se manifiesta en ese lugar. Porque podemos ver de que aunque el rey Josafat con todo su ejército no tuvo que pelear ni siquiera con un soldado, porque Dios peleó por ellos. Podemos ver de que Dios confundió a los enemigos de tal manera que se mataron entre sí. Déjame decirte algo sobre este atributo de la omnipotencia de Dios, que no solamente lo vemos en aquellas cosas que Dios puede hacer sobre una nación, sino que también lo podemos ver en nuestra vida. Cuando nosotros miramos la Biblia y vemos estos testimonios, wow, por eso me gusta cuando Jesús le dice a aquellos fariseos o a aquella gente de que escudriñad las escrituras porque en ella creéis que tenéis la vida eterna. Sabes, cuando nosotros escudriñamos la escritura y podemos ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho a favor de la humanidad, nos damos cuenta de que también lo puede hacer a favor de nosotros. Porque a veces estamos en aprietos o estamos en dificultades tan grandes que pensamos que no hay nada que nos pueda salvar. Pero ni siquiera Dios tiene que mover un dedo para poder salvarnos de aquellas dificultades. Porque el poder es tan grande que ni siquiera lo podemos entender. Así es de grande el poder de Dios. Pero a través de la palabra nosotros podemos saber y comprender quién está con nosotros. Con nosotros está el más grande y el más poderoso. No sé por qué vamos a poder temer a alguien cuando nosotros sabemos que a nuestro lado hay alguien que es tan grande, que su palabra dice de que los cielos es el trono y de que la tierra es el estrado de sus pies. Él es tan grande y tan inmenso de que no hay nada que se puede poner como obstáculo delante de él. ¿Qué puede ser unas pequeñas situaciones que nosotros podemos pasar? Unos pequeños problemas que estamos atravesando, que quiere apagar esa fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Él te dice hoy: yo estoy para darte poder y para salir de cualquier circunstancia. Hay algo que manifiesta el poder de Dios. Y para ver el poder de Dios
manifestado, siempre tenemos que hacer algo. Si es para mal, tenemos que pecar mucho. Y si es para bien, también tenemos que hacer cosas que el poder de Dios se manifieste. Porque algo que vi en este testimonio de Josafat fue de que el rey con todo el pueblo se metieron en ayuno, en adoración y en oración, para que Dios manifestara su poder. Pero también veo que en los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó el mundo estaba tan metido en pecado. Algo tiene que hacer. Si no hacemos nada, tampoco Dios no se manifiesta. Es necesario, o bien pecamos o bien nos santificamos, pero algo vamos a hacer. Si pecamos, sabemos de que la garantía del pecado es la muerte. Pero si nosotros nos santificamos, sabemos de que vamos a tener algo poderoso, que es la salvación y es la vida eterna, algo que nos está esperando y ha sido dado por la boca de Dios como promesa a todo aquel que cree en Él. Entonces podemos ver de que para hacer manifestar el poder de Dios tenemos que hacer algo. Otro testimonio en este atributo, por ejemplo, está Eliseo. Eliseo y su criado. ¿Cuántos conocen la historia? Cuando ellos se encontraban en un momento tan difícil, de que estaban rodeados por los enemigos, y Eliseo estaba tranquilo porque Eliseo estaba conectado a Dios. Pero el criado no estaba tan tranquilo. Tenía un temperamento diferente, tenía una fe diferente. Y Eliseo le tuvo que decir al Señor, orando: ábrele los ojos. Ábrele los ojos a este hombre para que vea quién está con nosotros. La palabra declara de que le abrió los ojos y dice que con ellos había millares y millares de ángeles con espadas preparados para pelear con ellos, para pelear a favor de ellos. Qué bueno de que el poder de Dios es tan grande, de que Él ya tiene preparado toda una escuadrón de ángeles para estar listos para pelear por mí y por ti. Así que esté gozoso. Perdón. Estén gozoso porque el poder de Dios está para protegernos. El poder de Dios está para favor de cada uno de nosotros. No hay nadie más grande que Él y nadie más poderoso que Él. Amén. Vamos a otro atributo. Vamos a otro atributo que es la omnipresencia. Otro atributo de Dios que es omnipresente. Vamos a leer Salmos 139, 7. Salmos 139, 7. Que Dios abra los ojos de nosotros esta noche a la luz de la palabra, para poder entender y comprender el poder que tiene Dios. Dice la palabra en Salmos 139, 7. Dice: ¿a dónde huiré? No, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Hasta aquí. Vamos a hablar del atributo de omnipresente. Omnipresente significa que Dios está en todo lugar. Omnipresente significa que Dios está en todo lugar, pero no en todas las cosas. ¿Sabes por qué? Dios puede estar aquí presente, pero no va a estar en la silla. No está en las cosas, está en los lugares. Dios está en todo lugar, pero no está en las cosas. ¿Sabe por qué? Porque me llamaba mucho la atención esto. Y digo, con razón nos está enseñando de que en los dioses de madera no hay vida. En las estatuas no hay vida, porque Dios no permanece en algo que no hay vida. Entonces Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Amén. Ahora, saber y creer en este atributo de Dios nos ayuda en varios aspectos. Tanto como para temerle sabiendo que nos ve, como para estar confiados y seguros porque no estamos solos. Hay dos cosas en la omnipresencia, porque cuando nosotros sabemos que Dios es omnipresente, nosotros andamos en temor a Jehová. ¿Qué significa andar en temor a Jehová? Significa respetar a Dios, significa amar a Dios, significa honrar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está presente. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios es omnipresente, nosotros no pecamos, o por lo menos no pensamos muchas veces antes de pecar. ¿Por qué digo eso? Porque todo depende de la consecuencia del pecado, así nosotros actuamos. Tal vez si sabemos que esa mentira que nosotros decimos no trae mucha consecuencia, la soltamos y pecamos. Pero si sabemos que esa mentira trae mucha consecuencia, no la pensamos muchas veces para ver si vale la pena pasar ese proceso o no vale la pena. Medimos un poco las consecuencias y así actuamos. Porque yo creo que todos hemos dicho alguna, como dice aquí, mentiritita, que no es pecado, es una mentiritita. Cuando hemos estado en un aprieto con los jefes que te ha preguntado por qué no viniste. Ay, no, tenía que un compromiso. Sí. O para salir de algo. Entonces, la omnipresencia nos ayuda a nosotros temerle y no caminar en pecado, pero también para estar confiados y seguros, porque no estamos solos. ¿Cuántas veces tal vez no has estado en situaciones difíciles donde no has visto ningún familiar cerca, donde no has visto ningún amigo, donde no has visto nadie y te has sentido tan solo que has dicho no puedo? Pero saber de que Él está presente, ya nosotros no vamos a decir que estamos solos, sino que estamos con Él. Y la presencia de Dios con nosotros vale más que cualquier cosa. Es más que suficiente. Cuando la presencia de Dios está y nosotros reconocemos y la podemos sentir, ya no nos sentimos derrotados, sino que sabemos que la solución y la victoria está muy cerca. Tal vez has dicho en este aprieto, no está Dios porque es demasiado.
porque hay situaciones donde las vemos demasiado difíciles para que Dios esté. Y quiero recordarle algunos pasajes bíblicos de algunas personas que tal vez han estado en situaciones así y han podido ver la presencia de Dios con ellos. Y con esto quiero recordarle para que usted esté también seguro de que Dios está presente con cada uno de nosotros. Por ejemplo, en los tiempos de Daniel, cuando Daniel se encontraba en situaciones muy difíciles, yo no sé, yo creo que no sé si decirlo, pero yo creo que muchas veces somos demasiado cobardes. Demasiado cobardes, porque no sé por qué la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero con cualquier pequeña situación que nosotros vemos, nos desesperamos y nos apagamos. Nos queremos morir. Así como Jonás, cuando Dios le quitó la calabacera, se quería morir. Porque Daniel, cuando estaba delante del foso de los leones, la palabra dice que a él lo tiraron ahí, dentro de ese foso de los leones. Y qué bueno que tenemos las palabras que nos declara que aún en situaciones tan difíciles Dios se hizo presente. En ese lugar Dios se hizo presente. Cuando lo tiraron en el horno de fuego, aunque fuera tan caliente que tú hubieras dicho, ni siquiera si me acerco me muero, Dios se hizo presente en ese lugar. Qué bonito cuando la palabra nos declara de que Dios se hace presente en situaciones tan difíciles, tan duras, en cual nosotros pasamos. Otros ejemplos bíblicos donde Dios se hizo presente fue cuando Pedro estaba en la cárcel y Dios lo sacó de la cárcel. Otro momento donde Dios se hizo visible, se hizo presente, fue cuando Pablo y Silas también estaban encarcelados y Dios rompieron las cadenas. Y si aún eso es poco, tenemos más ejemplos. Por ejemplo, como Job, que pasaba por una situación tan difícil, que pensaba que ya nadie más estaba con él, que ni siquiera Dios lo veía. Pero qué bien cuando Dios se presentó en un torbellino de fuego y le dijo: estoy presente aquí contigo, no te he dejado, sigo contigo aquí. No crea que Dios no te está viendo, no crea que Dios no está contigo. Aún en los momentos más duros de tu vida, Dios está ahí contigo presente. Te puedo decir algo más. La omnipresencia de Dios significa pelear por ti. La omnipresencia de Dios significa yo peleo por ti. Wow. Es que no tienes que pelear tú, Él va a pelear por ti. Ni siquiera tienes que mover una mano, Él lo va a hacer por ti, porque es su omnipresencia que lo va a hacer. Cuando Daniel estaba en los fosos de los leones, le dijo Dios: tranquilo, porque yo voy a pelear con los leones por ti, no te preocupes. Cuando estaba en el horno de fuego, tranquilo, porque yo te voy a cubrir con mi manto, no se te va a quemar ni un pelo de tu cabeza. Qué bonito cuando la omnipresencia de Dios se hace visible, porque Él pelea por ti. Qué bonito que Dios se hizo presente aún en el caso de Job. Y hay otros ejemplos de que tal vez los miedos te han atrapado y te han hecho esconder, te ha entrado hasta lo más profundo de tus huesos y te ha hecho meterte en una cueva. Ha habido un hombre que tenía tanto miedo que dijo: aquí no me va a encontrar Dios,
buscó el mejor escondite que podía haber, una cueva en una montaña. Pero qué bien cuando Dios se hace presente de una manera tan bonita que saca todo el miedo. No llegó con tormenta ni con truenos, llegó con un silbo apacible y le dijo: aquí estoy, Elías, sal al encuentro conmigo, porque quiero darte buenas noticias. No estás solos, yo estoy contigo, pero también te estoy dando ayuda. Tengo más como tú. No estás solo. Dios tiene, y Dios se hace presente. Cuando Dios se hace presente, Él pelea por nosotros. Otro ejemplo nos demostró en su palabra que aun cuando toda nuestra fe se fue, Él traspasó una puerta y dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Wow, qué bonito cuando Jesús traspasó la puerta donde estaban los discípulos desesperados, sin fe, pensando de que el maestro ha muerto, pensando de que ya no existe ningún Dios. Pero Dios traspasó la puerta aquella noche y dijo: paz a vosotros, aquí estoy, tranquilo, que no hay por qué temer, porque yo sigo vivo. La palabra que yo les di antes se hizo manifiesta. Lo que se dijo sobre mí, que moriré y al tercer día seré resucitado, aquí estoy entre vosotros. Desde aquel momento hasta en el día de hoy, Dios está presente. Él se hizo presente en nuestra vida y nos dio testimonio de que Él vive por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Oh, santo eres tú, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. Vamos a pasar al último. Voy a darlo muy rápido. Al último no es el último que tiene Dios, es el último que tengo yo aquí escrito, ¿sí? Porque sabía que el tiempo no nos da. Entonces, el tercer atributo de Dios es omnisciente. Significa lo sabe todo. Significa lo sabe todo. Este atributo puede ver hasta lo más profundo de nosotros, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, las actitudes que tenemos, tanto cuando estamos con personas como cuando estamos solos. Él lo ve todo. Déjame decirte algo: lo que más desea Dios con este atributo es enseñarnos, darnos sabiduría, ayudarnos en cualquier cosa. Hermano, no busques salida ni dirección de otras fuentes que no sea de Dios. Busque salidas y direcciones del parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Cualquier cosa que tú necesitas, pregúntale: Señor, necesito esto, no lo sé, ¿cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Dime, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Déjame darte un pequeño testimonio según la palabra, una historia de David. David estaba en un momento donde él huía todo el tiempo. Tenía mucho tiempo ya huyendo del rey Saúl. Pero en este tiempo que le quiero hablar, en esta parte de la Biblia, ya él tenía parte de sus esposas, ya él tenía parte de su ejército, y se encontraba en un lugar donde estaba un poquito más lejos del rey Saúl, que estaba dando su última batalla, donde ellos murieron en el campo. Y declara la palabra en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1, algo que es muy importante para cada uno de nosotros, sabiendo de que Dios es omnisciente, sabiendo de que Dios lo sabe todo.
Amén. Lo leemos. Dice la palabra: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube. Y hay un punto. A mí me llamó esto la atención, porque nosotros muchas veces le oramos al Señor, y así como declara la palabra que tal vez no sabemos orar bien, y le oramos al Señor tal vez con nuestro conocimiento, y Dios nos da la respuesta, pero la respuesta es incierta. Así como la oración también es incierta. David le dijo: Señor, subiré a alguna de estas ciudades. Y él le dijo: sube. Y hay un punto donde David se calla y espera un momento, y le vuelve a preguntar, porque se dio cuenta. Dice: no le hablé con claridad, necesito más información, todavía no sé qué voy a hacer. Porque tal vez estamos en situaciones tan difíciles que llega una pequeña solución y dice: ¿cómo la recojo? ¿Cómo soluciono con esto que no me alcanza? Y le vuelve a preguntar y dice: ¿a cuál? Le dice a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Ese es tu lugar. Qué bueno cuando Dios te da la dirección clara, cuando Dios te da la salida clara, cuando Dios te da la solución clara, que ya sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, hay otros atributos más, además de lo que es omnipotencia de Dios como atributo, además de ser omnipresente Dios, además de ser omnisciente Dios, Él también es eterno. Quiere decir de que Él no tiene fin. También es inmutable. Otro atributo de Dios quiere decir de que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. No hay sombra de variación en Él. Hay otros atributos morales de Dios que tienen que ver con el amor, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la justicia, con la verdad. Muchos de los cuales hoy no da tiempo de hablar, pero otro día sí. Por lo menos hoy nos quedamos con estos tres atributos poderosos, que sabemos que el más grande está con nosotros, que Él está presente para luchar por nosotros, y que Él lo sabe todo, que nos puede encaminar en el camino correcto. Amén. Póngase sobre su pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Él es bueno. Amén. Levante su mano ahí donde está un momento. Por favor, levante su mano, cierre sus ojos. Luego de escuchar una palabra, una enseñanza tan poderosa de los atributos de Dios, nos queda levantar nuestras manos y decirle: Señor, has sido conmigo más que bueno. No tengo con qué pagar lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. No tengo con qué pagar la familia, los hijos. No tengo con qué pagar ningún recurso espiritual, ningún bien material que he recibido. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y por eso en esta noche quiero honrarte. Quiero declarar que será el Rey y el Señor de toda mi vida, de mi casa, de mi familia, hasta el final de mis días, o hasta el día que venga a levantar tu iglesia. Señor, te doy la